Amadas hermanas y amados hermanos, hoy día, jueves 4 de febrero, tenemos en la Santa Misa la lectura del Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos 7 al 13. Es un texto muy hermoso, no es tan largo, lo voy a leer para luego explicarlo más detalladamente. Dice así: Jesús envía a los 12. Jesús iba predicando por todos los pueblos de esta región. Reunió a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus malos. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, fuera de un bastón, ni pan, ni morral, ni dinero, que fueran con calzado corriente y con un solo manto. Y les decía: quédense en la primera casa en que les den alojamiento, hasta que se vayan de ese pueblo. Si en algún lugar no los reciben y no los escuchan, dejen a esa gente y sacudan el polvo de sus pies como protesta contra ellos. Fueron pues a predicar invitando a la conversión. Echaban a los muchos espíritus malos y sanaban a numerosos enfermos con una unción de aceite. Eso es todo el texto, muy hermoso. Acentuamos pues algunos aspectos importantes. Dice cómo Jesús, estamos ya en la vida pública de Jesús. Nos estamos acercando poco a poco a la Semana Santa. Todavía tenemos la Cuaresma por medio, pero ya nos estamos acercando poco a poco en la vida pública. Y dice cómo Jesús iba predicando, iba por aquí, por allá, predicando por todos los pueblos de aquella región. Y es ahí cuando ya reúne especialmente a los 12 apóstoles. Ahí les nombra, y de entre muchos discípulos que tenían, en otra parte lo cuenta el Evangelio, escogió a 12. De entre muchos discípulos, escogió a 12. A esos 12 los llamamos normalmente pues los apóstoles, y los convierte en misioneros. Apóstol significa, es una palabra griega, que significa misionero, solamente que es griego, apóstol. Y por eso muy bonito los constituye apóstoles o misioneros especialmente. Y les comenzó a enviar de dos en dos. Así que les va repartiendo ustedes por acá, dos por allá. Así San Francisco también, cuando fundó la orden franciscana, enseguida puso de dos en dos a predicar por aquí. Se fueron hasta el Marruecos, hasta tierras lejanas, imitando el ejemplo de Jesucristo. Y dándoles siempre el poder sobre los espíritus malos. Es una forma de decir: vayan curando, vayan haciendo el bien. La Biblia, como la gente de aquellos pueblos, de aquellos tiempos, pues tiene su forma especial, dice, dándoles poder para echar a los espíritus malos. Bueno, eso significa ir curando. Pues así les dice también, les ordenó que no llevaran nada. O sea, es una forma de decirle: vayan con forma penitente, en forma austera. La forma que se suele contar aquí, a veces se dice que el que ha redactado esto, el que ha redactado el Evangelio, pone en boca de Jesús la forma como normalmente iban los filósofos. Filósofos a veces estoicos, etcétera, incluso epicúreos, etcétera, de aquella época, y hasta los cínicos, tenían su forma austera de vivir. Era una forma de predicar la filosofía. Y por eso le dice: no lleven nada para el camino, fuera de un bastón, solamente con un bastón. Ni pan, ni morral, ni dinero, es una forma de decirle de forma austera, en forma tranquila, sin preocupaciones humanas. Y que fueran con calzado corriente, dice, con calzado corriente y con un solo manto. Por eso, repito, es una forma de escribir un poquito. Los redactores, se suele decir así, han copiado y han puesto en boca de Jesús un poquito la forma como solían caminar esos filósofos que tenían su fama. Filósofos estoicos, muy desprendidos de las riquezas de este mundo. Y el Evangelio y San Pablo especialmente toma muchos aspectos de la vida de los estoicos. Son filósofos muy inteligentes que despreciaban un poco las riquezas de este mundo, las comodidades, etcétera, y les gustaba ir pues un poquito en forma austera para predicar con mayor tranquilidad la verdadera doctrina. Les imita un poquito. Luego tiene las frases: quédense en la primera casa donde vayan, donde le den alojamiento hasta que se vayan, etcétera, quedarse ahí. O sea, en forma lenta, de casa en casa. Y en algún lugar, si no los reciben, dice, y los echan, dejen esa casa, sacudan el polvo de sus pies, una forma de decir, como vete. San Francisco tiene la forma, si en alguna parte no los reciben, vayan a otra parte con la bendición de Dios. Muy bonito.
Por eso es la forma de decir eso. Tranquilo nomás, no te preocupes. Si no te reciben en alguna parte, San Francisco lo contesta así, lo dice así. Si no te reciben en alguna parte, tú vete a otra parte con la bendición de Dios, como que dice, con gran libertad de espíritu. Y va a terminar diciendo lo siguiente, la parte más importante viene ahora. Fueron a predicar invitando a la conversión. Siempre la conversión. El mismo San Marcos, el mismo evangelio que estamos leyendo, en otra parte dice, conviértanse creyendo en el evangelio. Es una frase famosa. Es una forma de decir, ¿cómo te conviertes tú de verdad? ¿Cómo te conviertes? Y dice, no, son dos cosas. Primero te conviertes y luego crees en el evangelio. No, sino una. Te conviertes creyendo en el evangelio. Creyendo en Jesucristo. Jesucristo es el evangelio. Por eso la verdadera conversión es esa transmentalización, ese cambio de corazón. Tú antes tenías este mundo, esta mentalidad de mundo, diríamos así, ahora en adelante cree en Jesucristo. Tener el criterio de Cristo, esa es la verdadera conversión. Tener el verdadero de Cristo, sentir como Cristo sentía, juzgar como Cristo juzgaba, valorar como Cristo valoraba. Repito, en otra parte lo dice más bonito, se lo explica. Acá dice solamente invitando a la conversión, pero el mismo Marcos, en otra parte dice, conviértanse, inviten a la conversión creyendo en el evangelio. Lo importante es creer en el evangelio. Uno se convierte de verdad en la medida en que cree en Cristo. Y dice, echaban a muchos espíritus malos, sanaban a los numerosos enfermos y sanaban a los enfermos con una unción de aceite. Con una unción de aceite. En esa frasecita nomás, muchos exégetas, pues intérpretes de la Biblia, entendemos ahí un poquito ya la institución del sacramento de la unción de los enfermos. El sacramento de la unción de los enfermos, ya la iban practicando. Dice así, repito, curen a los enfermos con una unción de aceite. Con una unción de aceite, lo que usamos, lo que hacemos cuando administramos el sacramento de la unción de los enfermos. Esa institución de la unción de los enfermos, Santiago la describe muy bonito. Voy a leer un poquito el texto de Santiago. Dice Santiago, en la carta de Santiago, en el capítulo 5, versículo 13 al 16, dice, el que entre ustedes sufra, que rece. El que esté alegre, que cante himnos a Dios. El que esté enfermo, que llame a los presbíteros, a los sacerdotes de la iglesia, para que le rueguen por él y le unjan con aceite en nombre del Señor. ¿Ves? La misma frase. Allá el Evangelio dice que les untaban con aceite, pues les curaban con aceite, y acá dice ungiéndolos con aceite en nombre del Señor. Y la oración hecha con fe salvará al enfermo. El Señor lo levantará y si ha cometido algún pecado, se les serán perdonados. Confiésense unos con otros sus pecados y pidan unos por otros para que queden sanos. Y la súplica del justo tiene mucho poder de tal manera que le cura a los que le administran el sacramento. Entonces, voy a insistir en este aspecto. A veces tenemos un poquito oscuro o poco esclarecido, poco fundamentado, diríamos así, bíblicamente el sacramento de la unción de los enfermos. Es un sacramento verdadero. En el Evangelio dice la frase sencillamente, sanen a numerosos enfermos con la unción de aceite. Y Santiago lo especifica más. Hemos leído, dice, si hay un enfermo entre ustedes, llamen a los sacerdotes, llamen a los presbíteros y le ungen, y con la unción de los enfermos, con esa unción de aceite, se le perdonan los pecados. Es el famoso pues, sacramento de la unción de los enfermos. Así que este texto de Marcos que hemos leído tiene sus aspectos muy interesantes. Por una parte, como Jesucristo predicaba, les dice vayan a predicar en forma austera, y termina curando a los enfermos con la unción, con el aceite, en la unción del aceite. Es una forma de decir, pues lo que ahora decimos, el sacramento de la unción. Muy bien, vamos a mantener esa fe en el sacramento de la unción y administrar sacerdotes y que nos administren también cuando estemos enfermos, especialmente graves. Muchas gracias.